Hola chicos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo Inexplicable. Y si les dijera que algunas de las tragedias más impactantes de la historia ya estaban escritas, incluso antes de que sucedieran? No es el tráiler de una película apocalíptica, es la realidad, o al menos una versión de ella. Hoy los llevaré por los rincones más oscuros del tiempo y la mente humana. Un episodio en el que premoniciones, sueños, libros y cuartetas misteriosas nos harán dudar de lo que creemos posible. Porque hay historias documentadas, escritas, registradas, que parecen haber predicho el futuro. No es posible. ¿Coincidencias, autosugestión? ¿O realmente existe algo o alguien capaz de ver el mañana? Aquí están las inquietantes profecías que se han cumplido. La profecía del Titanic. Algunas coincidencias son tan perfectas e inquietantes que es difícil verlas solo como casualidades. Una de ellas es la historia relacionada con el Titanic, el transatlántico que se hundió en 1912 durante su viaje inaugural, llevándose consigo más de 1.500 vidas al fondo del océano. Pero lo más inquietante no es el ya trágico naufragio en sí, sino el hecho de que alguien lo había predicho con increíble precisión. 14 años antes, en 1898, el escritor estadounidense Morgan Robertson publicó una novela titulada Futilidad, que más tarde fue rebautizada como El naufragio del Titán. Una historia que en ese entonces parecía solo una obra de fantasía, pero al leerla hoy, después de la tragedia del Titanic, realmente deja sin aliento. La novela cuenta la historia del Titán, un gigantesco transatlántico británico descrito como insumergible, el más lujoso y rápido jamás construido. Choca con un iceberg en el Atlántico Norte durante un viaje en abril. Se hunde y arrastra a la mayoría de los pasajeros por falta de botes salvavidas. ¿Te suena familiar? Sí, porque es exactamente lo que le pasó al Titanic en 1912. Pero entremos en detalle, porque las similitudes entre la ficción y la realidad son escalofriantes. El nombre del barco en la novela era Titán, el Real Titanic o Titanic. Ambos barcos eran considerados insumergibles. Ambos tenían una longitud de aproximadamente 800 pies y un desplazamiento de alrededor de 45.000 toneladas. Ambos transportaban a más de 2.000 pasajeros. Ambos contaban con muy pocos botes salvavidas en comparación con su capacidad real. Ambos chocaron contra un iceberg en el Atlántico Norte en una noche fría de abril. Y, sobre todo, ambos se hundieron con grandes pérdidas humanas. Robertson después negó cualquier capacidad premonitoria. Dijo que solo se trataba de una combinación entre su conocimiento técnico de los barcos y un poco de imaginación. Es difícil ignorar la precisión con que describió una tragedia que ocurriría 14 años después. Muchos se han preguntado, ¿fue solo una coincidencia? ¿O Robertson tuvo algún tipo de visión profética? Hay quienes han sugerido que el autor estaba en contacto con alguna fuente privilegiada, o incluso que recibió inspiración de fuerzas superiores, conscientes de lo que iba a suceder. Algunos sugieren que la novela fue una advertencia ignorada, un mensaje oculto sobre un desastre inevitable, como si el destino del Titanic ya hubiera sido escrito en blanco y negro, en un libro del que casi nadie había oído hablar. Sin embargo, tras el naufragio, Futility se hizo muy famoso. Varios periódicos de la época mencionaron el barco maldito, ya narrado en una novela, y algunos empezaron a ver a Morgan Robertson no solo como un escritor, sino como una figura misteriosa, un vidente inconsciente, o tal vez demasiado consciente. Aún hoy, la historia del Titan y del Titanic sigue siendo uno de los casos más impactantes de supuesta profecía cumplida. Un detalle escrito con tinta que anticipaba una tragedia sin precedentes
El ataque a Pearl Harbor. Lo del ataque a Pearl Harbor, más que parecer una profecía mágica, tiene toda la pinta de ser una tragedia anunciada. Existe una línea muy fina que separa la clarividencia de la lógica. Un límite borroso, donde la intuición se convierte en alarma y la alarma es ignorada. El 7 de diciembre de 1941 quedó marcado como el día en que el mundo cambió de rumbo. Era una tranquila mañana de domingo en Hawái, cuando de pronto el cielo sobre Pearl Harbor se oscureció. Más de 350 aviones japoneses se lanzaron como una bandada de halcones de acero, desatando un ataque devastador. En minutos, el puerto se volvió un infierno de fuego y metal. Murieron más de 2.400 personas, los barcos ardieron, y los aviones estadounidenses fueron destruidos antes de despegar. Ese ataque inició la participación oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero muchos ignoran un detalle. Eso no fue solo una tragedia, fue de alguna manera oscura y desconcertante. Una tragedia anunciada, porque alguien, de hecho más de uno, la había previsto. Pero no estamos hablando de brujos inquietantes, ni de profecías escritas en los códices mayas. No. Las premoniciones que anticiparon Pearl Harbor no provenían de lo oculto, sino de las oficinas iluminadas por luces de neón de analistas, espías y diplomáticos. Eran mensajes racionales, informes oficiales y memorandos detallados, advertencias que hoy, con retrospectiva, parecen proféticas. Uno de los más impresionantes fue el que redactó en 1940 el teniente coronel Arturo McCallum, un experto en inteligencia de la Marina de los Estados Unidos. En un documento clasificado, McCallum delineaba con una claridad desarmante el creciente expansionismo japonés, señalando el alto riesgo de un ataque sorpresa en el Pacífico. Pero hay más. Entre sus recomendaciones, McCallum sugería 8 acciones provocadoras que, escribía, podrían empujar a Japón a atacar primero precisamente en la zona de Hawái. Esas 8 recomendaciones, en la práctica, describían una secuencia de eventos que se concretaría exactamente un año después. Con el tiempo, algunos estudiosos se han preguntado si fue una predicción o algo más inquietante. Pero McCallum no fue el único. Semanas y meses antes del ataque se ignoraron señales crecientes. El 27 de noviembre de 1941, 10 días antes del ataque, el Departamento de Guerra envió una advertencia titulada Advertencia de Guerra a todas las instalaciones militares en el Pacífico. Sin embargo, el mensaje era vago y no especificaba Pearl Harbor como posible objetivo. Por el contrario, la atención estaba dirigida a Filipinas o Malasia. Y luego está el misterioso telegrama japonés, que fue interceptado y descifrado solo unas horas antes del ataque. Los estadounidenses, gracias al programa secreto de descifrado MAGIC, tenían acceso a numerosas comunicaciones diplomáticas japonesas. Y precisamente en esas horas frenéticas, surgió un mensaje inquietante. Una solicitud japonesa de entregar una declaración a la 1 p.m., hora de Washington, que correspondía a las 7 de la mañana en Hawái. Pocos minutos después, las bombas empezaron a caer. Y también una llamada telefónica anónima a la embajada estadounidense en Filipinas, recibida algunos días antes, advertía sobre un desastre inminente en Pearl Harbor. La advertencia fue considerada poco confiable. Nadie quiso creerlo. Los testimonios de diplomáticos, espías e incluso civiles que percibieron el peligro se acumulan como páginas arrancadas de un libro que nadie quiso leer. Como si la historia estuviera tratando desesperadamente de hacerse escuchar, pero fuera sistemáticamente silenciada. El debate sigue siendo intenso hasta hoy. Algunos mencionan incompetencia, y otros creen en una ceguera intencional de los altos mandos. Y hay quienes, de manera más cínica, suponen que Washington, aunque detectó las pistas, dejó que todo sucediera para provocar un casus belli. Un pretexto para entrar en guerra y levantar a una América aún marcada por la Gran Depresión. Pero eso no es lo más inquietante. Lo que aún nos asombra tras tantos años es sentir que el futuro gritaba. Gritaba en memorandos olvidados, cablegramas descuidados e intuiciones ignoradas. Y entonces uno se pregunta, ¿qué es realmente una profecía?
¿Será acaso solo el arte de conectar los puntos antes de que se conviertan en una línea? ¿Es intuición racional o algo más sutil? Algo que escapa a la lógica, pero que sigue regresando como un eco del mañana. Pearl Harbor, en este sentido, nos enseña una lección escalofriante. ¿Acaso todas las profecías están en pergaminos o susurradas en trance? Algunas están escritas a máquina y guardadas en un cajón, lo que las hace aún más aterradoras. ¿Cuántas profecías racionales ignoramos hoy? ¿Cuántas advertencias hay en datos e informes que nadie quiere leer por ser incómodos? Y sobre todo, ¿qué pasará cuando nos demos cuenta de que las hemos ignorado? Otra vez. Nostradamus y el ascenso de Hitler. En el siglo XVI, un hombre escribía versos misteriosos que sobrevivirían siglos. Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus. Sus profecías enigmáticas en cuartetos han alimentado por siglos el misterio y la predestinación. Pero una, en particular, ha hecho que a muchos estudiosos se les hiele la sangre, porque parecía describir con sorprendente precisión el ascenso de uno de los personajes más oscuros de la historia moderna, Adolf Hitler. Una de las cuartetas más citadas dice así: desde las profundidades del occidente de Europa, nacerá un joven niño de gente pobre, que con su lengua seducirá a un gran ejército. Su fama crecerá hacia el reino de Oriente. Quien lee estas palabras a posteriori, con los ojos de quien conoce la historia, no puede evitar notar ciertas similitudes inquietantes. Hitler nació en Austria en un entorno humilde y destacó por su habilidad oratoria, capaz de movilizar masas y llevar a Alemania a una guerra mundial, influyendo incluso en las relaciones con el lejano Oriente, en particular con Japón. Pero eso no es todo. Otra cuarteta aún más citada es esta: bestias feroces de hambre se lanzarán a los ríos. La mayor parte del ejército estará contra Hitler, el grande será arrastrado a una jaula de hierro, cuando el hijo de Alemania no observe nada. No es difícil notar cuánto se parece este nombre a Hitler. Claro, según muchos estudiosos, Hitler en realidad es un antiguo nombre latino para el Danubio o para la región danubiana, y no un nombre propio. Pero también hay quienes no aceptan de buena gana esta hipótesis, y ven en esa palabra una semejanza demasiado clara con el nombre del famoso dictador. De cualquier modo, aquí está el contexto inquietante. Se habla de un gran ejército contra Hitler y de un hijo de Alemania que observa el caos sin intervenir. Ver a Hitler en estas palabras es fácil para quien lo desea. Pero es precisamente aquí donde nace el debate. Muchos críticos señalaron que el verdadero poder de las profecías de Nostradamus no está tanto en su precisión como en su ambigüedad. Sus cuartetas, intencionalmente crípticas, suelen estar escritas en una mezcla de francés antiguo, latín y referencias alegóricas. Esto las hace interpretables de 1000 maneras diferentes, y es sobre todo después de los eventos, nunca antes, que las personas encuentran coincidencias. Se llama profecía retroactiva. Leer los textos de Nostradamus solo tiene sentido cuando la historia ya ocurrió. Sin embargo, el encanto sigue, pues entre versos oscuros y sin sentido, algunas imágenes llegan al corazón. El hambre, la guerra, un pueblo arrasado y un gran hombre que encarna el mal. Lo cierto es que el nombre de Hitler aparece, según muchos, entre las líneas de un libro escrito casi 400 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Y que aún hoy, en silencio, ciertas noches, alguien vuelve a abrir esas páginas polvorientas, tratando de descifrar las señales del futuro. El 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2001, el mundo se detiene. 2 aviones chocan contra las Torres Gemelas de Nueva York, otro impacta el Pentágono, y un cuarto cae en Pensilvania. Las imágenes del ataque más devastador en Estados Unidos se transmiten en vivo mundialmente. Pero ¿y si les dijera que, de alguna manera, esta pesadilla había sido predicha? No hablamos de servicios de inteligencia ni de análisis geopolíticos.
Estamos hablando de libros, caricaturas, canciones e incluso profecías milenarias. Todo antes del 2001. Coincidencias o advertencias ignoradas. Empecemos con un autor que hizo de la atención internacional su sello distintivo, Tom Clancy, en su novela de 1994, Death of Honor, en italiano Deuda de Honor. Un avión comercial es secuestrado y estrellado deliberadamente contra el Capitolio de los Estados Unidos. 7 años antes del 11 de septiembre, Clancy ya había imaginado un ataque kamikaze usando un avión civil contra un símbolo del poder estadounidense. Y lo más inquietante es que el autor había hecho investigaciones meticulosas para hacerlo realista. Pero lo extraño no termina aquí. En 1997, 4 años antes del ataque, la banda estadounidense de hip hop The Coup, conocida por su activismo político, lanzó el álbum Party Music. La portada original muestra al líder del grupo accionando un detonador mientras las Torres Gemelas explotan a sus espaldas. El álbum se retiró y reeditó con nueva portada tras los atentados. Pero esa primera imagen se convirtió en una reliquia casi profética. Y luego están Los Simpson, el famosísimo episodio La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson, que se emitió en 1997. Observamos a Lisa con un volante que dice Nueva York $9 y muestra las Torres Gemelas. El efecto visual, bueno, un inquietante 911. Basta un segundo para captarlo. Probablemente solo una coincidencia gráfica, pero para los fans más apasionados, ese episodio se volvió leyenda. Sin embargo, las predicciones inquietantes no solo vienen de la cultura pop. Algunos dicen que hubo quienes lo predijeron todo décadas atrás. Hablamos de la infame Baba Vanga, la mística búlgara apodada la Nostradamus de los Balcanes. Fallecida, en 1996 dejó profecías escritas por sus discípulos, destacando unas sobre las demás. Según interpretaciones populares, Vanga habría dicho: «Horror, horror. Los hermanos americanos caerán después de ser atacados por pájaros de acero. Los lobos aullarán en el matorral y la sangre de los inocentes correrá». Hermanos americanos. Bueno, las Torres Gemelas, similares y juntas, pájaros de acero, los aviones comerciales. El matorral es el inglés Bush, como el presidente en funciones en 2001 George Bush. ¿Esto lo dijo una mujer checa décadas antes de los hechos? ¿Es posible? Obviamente, no existen documentos oficiales que demuestren que Vanga haya pronunciado exactamente esas palabras. Sus profecías se transmiten oralmente y suelen interpretarse libremente. Pero esto no ha impedido que el misterio creciera y se volviera viral. Entonces, ante todo esto, ¿es posible decir que el ataque a las Torres Gemelas fue predicho, y no solo en una sola ocasión? ¿O fue solo fruto de simples coincidencias? La muerte de Lincoln. Imaginen soñar con su propia muerte, de presenciar como espectadores, impotentes, el momento exacto en que su vida terminará. Imaginen que ese sueño se cumple días después. Parece el inicio de una película de terror, pero sucedió de verdad. Y el protagonista no es un hombre cualquiera, es Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos de América. La historia que estoy a punto de contarles fue relatada por uno de sus colaboradores más cercanos, su amigo y secretario personal, Warren Hill Lemon. Y es tan inquietante como documentada. Pocos días antes de su trágica muerte, Lincoln contó que había tenido un sueño angustiante. Estaba en la Casa Blanca, envuelta en un silencio irreal, caminaba por pasillos desiertos, guiado por un sentimiento de ansiedad y premonición. En un momento dado, escuchó sollozos lejanos. Provenían del salón este. Se acercó lentamente y encontró a un grupo de personas de luto, de pie junto a un catafalco. Entonces preguntó: ¿quién murió en la Casa Blanca? Uno de los guardias respondió: el presidente ha sido asesinado. Lincoln se despertó sorprendido. No era la primera vez que mencionaba sueños extraños.
Era conocido por su interés en lo sobrenatural. Varias veces le confesó a su esposa y a miembros de su séquito que tenía visiones y premoniciones. Pero esa vez era diferente. La escena del sueño era nítida, realista, y el aturdimiento tan profundo que decidió compartirlo precisamente con Lamont, contándoselo de manera detallada. El sueño, lamentablemente, resultó ser profético. Era el 14 de abril de 1865, cuando Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth en el Teatro Ford de Washington. Exactamente como en el sueño. Fue asesinado mientras se encontraba en un lugar público. Su cuerpo fue efectivamente expuesto en la sala este de la Casa Blanca para las visitas oficiales. Lamont escribió todo en un diario. Y aunque algunos historiadores han puesto en duda la precisión de los detalles, el hecho de que Lincoln haya tenido sueños premonitorios y que haya hablado abiertamente de ellos antes de su muerte, se considera auténtico. Hay varios testimonios, incluso el de su esposa Mary Todd Lincoln. ¿Un sueño entonces o algo más? Tal vez el presidente ya presentía la tragedia que se acercaba. ¿O realmente existe un hilo sutil que conecta el mundo de los vivos con el de lo invisible y que de vez en cuando, por unos instantes, se deja entrever? Ha llegado el momento de dejarle la palabra a los escépticos. En este punto, la pregunta surge de manera natural. Excepto Pearl Harbor, que como mencioné, fue sobre todo una predicción lógica. Las demás profecías, las que parecen cumplidas, realmente se hicieron realidad. ¿O somos nosotros quienes queremos verlas así? La postura de los escépticos y la ciencia es clara. Desde el punto de vista psicológico, existe un fenómeno bien documentado llamado efecto Forer. Según este mecanismo, tendemos a reconocer como personalizados mensajes que en realidad son tan vagos que podrían aplicarse a cualquiera. Es el mismo efecto que vuelve convincentes a los horóscopos. Frases como «eres sensible, pero ocultas tus sentimientos» podrían aplicarse al 90% de la población, y aún así nos parecen hechas a la medida. Luego está el sesgo de confirmación, una verdadera trampa mental. Cuando creemos en algo, nuestro cerebro selecciona inconscientemente solo la información que confirma nuestra creencia, ignorando todo lo demás. Si una profecía anuncia la caída de una torre en el nuevo milenio y ocurre una tragedia como el 11 de septiembre, nuestra mente conecta los puntos, aunque en realidad esos puntos podrían no haber tenido nunca ninguna conexión. Y hay otro truco invisible, las lecturas a posteriori. Frecuentemente, las profecías se adaptan tras un evento, ajustando palabras, símbolos y puntuación para que parezcan muy precisas. Es como leer la última página y creer que toda la historia conducía justo a ese final. ¿Pero estamos realmente seguros de que era así? Sin embargo, algo nos impulsa a creerlo. ¿Por qué? Porque el futuro nos aterra. Es incierto, oscuro, fuera de nuestro control. Y si alguien afirma haberlo visto, de saber lo que nos espera, esa voz, por absurda que sea, nos consuela. Nos ofrece una ilusión de orden en un universo caótico, una trama en medio del ruido. En el fondo, el ser humano es un narrador por naturaleza. Damos sentido a los eventos conectándolos, construyendo historias. Y las profecías son historias poderosas, arquetípicas, misteriosas. Son pequeñas llamas encendidas en la oscuridad de lo desconocido. Pero la última palabra se la dejo, como siempre, a ustedes. ¿Qué piensan de estas profecías? ¿Son realmente tan extraordinarias como nos han querido hacer creer? ¿O la explicación que da la ciencia les convence más? Háganmelo saber en un comentario. El podcast Inexplicable es un formato original, escrito y dirigido por Luca Parrella, diseño de sonido de Mateo D'Alessandro. Si te gustó este episodio, deja un like, suscríbete al canal en YouTube o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima cita con el Inexplicable.